mañana. Bueno, ya para quienes nos están viendo por YouTube, por la transmisión televisiva, está claro que está al lado mío César Murúa. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Lo hemos invitado a César para hablar de lo que ha sido este primer año de la gestión de Milei. Lo decíamos hace un ratito, César, el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, como le gusta decir al propio presidente, ¿no? Digo, ¿qué implica ser libertario en los términos que lo ha puesto Javier Milei, al menos durante la campaña? Después en algún aspecto ha ido cambiando, claro, porque el poder, lo dirá vos, César, cambia también, hace que las personas sean un poquito más pragmáticas, porque si no es complicado. Pero bueno, Milei dice que odia al Estado, que todo lo del Estado impide a las personas ejercer la libertad, y así está gobernando con distintos aspectos. Por eso vamos a tratar hoy en lo económico, en lo político, en lo social, también algún aspecto vinculado con datos vinculados con la corrupción. Recién leíamos la noticia acerca de lo que está pasando con el titular de la DGI y algunos otros casos que, bueno, también, como pasa siempre en la política, en el manejo del poder, hay algunas cuestiones allí pequeñas. Pero vamos a comenzar, César, por la economía, me parece, porque es el dato que está sosteniendo a Milei con una consideración pública elevada sobre su rendimiento como presidente, ¿no? Definitivamente es el mejor resultado que tiene para mostrar el presidente en este primer año de gestión, fundamentalmente en relación a dos cuestiones que eran la prioridad, no solamente en su discurso previo en la campaña, sino que era el tema de la discusión económica en la campaña 2023, que eran la inflación y el tipo de cambio, el dólar. Lo ha hecho logrando un resultado de desacelerar la inflación. Efectivamente, ese proceso está encaminado, en principio, a estancarse en términos de la velocidad de la inflación. Siempre hay un juego de palabras, pero digamos que en la comparación interanual, hoy por hoy la inflación está relativamente estabilizada. Sigue, de hecho no hemos llegado a la inflación cero y estamos lejos de eso, pero al menos ha logrado estabilizar el comportamiento de esa variable. Y la otra es el tipo de cambio, incluso probablemente hasta teniendo algunos niveles de volatilidad en las últimas semanas, pero si nosotros vemos la película completa, si lo vemos desde la perspectiva de un año, esas dos dimensiones, la inflación y el tipo de cambio, la relación entre el peso y el dólar, el presidente las ha controlado. Entonces eso le ha dado oxígeno en términos de la valoración que la ciudadanía tenga, y le va a dar aún más en la perspectiva de en los próximos meses, incluso en los primeros meses del año que viene. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos haciendo comparaciones interanuales con lo grave que fue la situación en enero, febrero y marzo de 2024, cuando hagamos comparaciones interanuales en 2025 vamos a ver indicadores favorables. De nuevo, en el plano de los indicadores, nosotros sabemos que el presidente ha logrado este resultado en inflación y tipo de cambio con una fórmula fiscal. Esa fórmula fiscal estaba basada exclusivamente en un recorte abrupto del gasto público. De gasto público en términos de obra pública, que se fue a cero, de transferencias discrecionales a las provincias, que se bajaron un montón, ya hemos hablado en otros momentos de eso, y de intentar controlar algunos componentes importantes en términos de volumen del gasto público, como es el gasto en jubilaciones y pensiones. Y eso es lo que nos conecta con la dimensión social que mencionabas vos y con la sostenibilidad de este modelo económico. El gobierno ha logrado estos hitos en materia económica, pero con una fórmula que tiene consecuencias sociales que son complejas, que en el largo plazo y de manera acumulada vienen a agravar la situación de las personas. La principal ventaja que está teniendo el gobierno en estos momentos es que la situación anterior no era buena. Claro. Argentina ha tenido un ciclo iniciado en 2012 fundamentalmente hasta 2013 con vaivenes, incluso con caídas muy abruptas como lo que sucedió durante la pandemia, de crisis económica crónica, de indicadores sociales que se han ido agravando progresivamente. Lo veíamos cuando tuvimos la visita de la gente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que nos mostraban cómo en ese periodo, viéndolo en el periodo largo del 2012 para acá, la situación social se había venido agravando consistentemente. Entonces,
2024 no es una excepción en relación a esa tendencia. Lo que sucede es que de ahora en más empezamos a tener expectativas positivas. Va a ser muy importante cómo el gobierno maneje su plan económico y las consecuencias sociales en materia de actividad, empleo e ingreso de los sectores menos favorecidos, por ejemplo los jubilados, el año que viene. Claro, pero entonces, un poco para resumir, César, en lo económico, al menos en estos dos aspectos que marcaste, le ha ido bien al gobierno. Ha desacelerado la inflación, aunque las seguimos teniendo. Citaba el caso particular de lo que está pasando con las obras sociales y las prepagas, ¿no? Los últimos 2 meses, casi 8% de aumento. Claro, bueno, en el general de la inflación se está notando de aquel 25% de mensual que teníamos en diciembre del año pasado al 2,4% del pasado mes de noviembre. Vamos a ver cómo da diciembre, pero hay allí un logro que es muy valorado, parece, por la opinión pública. Sí, querías apuntar algo. Ahí hay una cuestión de determinados climas que se van instalando, claro. ¿Sí? Respecto, a ver, en ese sentido, y el presidente tiene una capacidad notoria y destacada en instalar determinadas ideas y temas en el debate público. Claro. Entonces, la sensación de catástrofe que el gobierno planteó en términos discursivos en diciembre, enero, febrero... estábamos yendo a una inflación de 17.000%, es lo que dicen ellos, ¿no? Una aritmética media, claro, absolutamente objetable, claro. Mal calculada, pero efectiva en términos de las ideas que el gobierno instala. Entonces, acá ya, y esto lo hemos conversado muchas veces, hace rato que nos alejamos de la conversación en términos de si lo que se dice es cierto o no. Estamos, en todo caso, estamos evaluando si el discurso político y público logra arraigar en la ciudadanía o no, y en ese sentido el gobierno es muy efectivo. Y eso es parte de la fórmula. Entonces es una fórmula no solamente económica, sino también comunicacional y de expectativas. Tirar para abajo las expectativas en la primera parte del año, para que cuando progresivamente la cosa se estabilice, no que mejore, que se estabilice, sea percibido como una mejora y genere expectativas positivas. Es muy importante cómo el gobierno maneje las expectativas de acá en adelante. Yo les pido perdón y permiso a Cristian de Assisi porque tengo una pregunta que no quiero olvidarme y está vinculada con la valoración de la economía del presidente Milei o de la gestión del presidente Milei. Y con esta suerte de apoyo que marcan casi todas las encuestas, algunos más, un poquito menos. ¿Cuál es el papel que está jugando, César, aquí el círculo rojo, digo, el poder económico de la Argentina, que según entiendo le está yendo muy bien en la inversión financiera, ¿no? Con réditos que dan muchísima ganancia en poco tiempo, y que se nota, digamos, me parece, algunos dicen, bueno, no, muy bien el gobierno, claro, les está yendo muy bien a ellos. El presidente eligió un paradigma de política económica cuando eligió su ministro. Su ministro, Luis Caputo, es un especialista en finanzas. La financiarización de la economía argentina era algo que era previsible desde el momento en que estaba eligiendo a un economista o un experto en finanzas para hacerse cargo del Ministerio de Economía. No estaba eligiendo a un macroeconomista o a alguien que tenga una visión productiva de la economía. Caputo tiene una visión financiera de la economía. No es la baña, digamos. Exacto. Las variables sobre las cuales opera y con las cuales tiene sus preferencias y su caja de herramientas como ministro de Economía están en ese plano. En consecuencia, el conjunto de los actores económicos que tienen la capacidad de optar por uno u otro, porque también acá hay, digamos, vos te referías a los grandes empresarios o al círculo rojo del empresariado argentino. Los empresarios argentinos tienen, probablemente por una gimnasia de los años, una capacidad casi que te diría anfibia de orientarse hacia el sector productivo o hacia el sector financiero de acuerdo a las oportunidades que va planteando la política económica del gobierno de turno. Entonces, en algún momento supieron aprovechar las oportunidades en materia de producción, consumo, exportaciones, etcétera, de acuerdo a lo que era la política económica de ese momento, y hoy lo están haciendo en otro plano. Ahora,
la unidad económica es la misma, la empresa es la misma. Lo que está haciendo la empresa es operar en distintos planos porque tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, eso solamente lo pueden hacer los grandes empresarios. Las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores no tienen la opción de llevar adelante una economía personal, empresarial o familiar, alternando entre el plano productivo o el plano financiero. Eso solamente lo pueden hacer y, bueno, son como siempre, de hecho, ¿no? Independientemente de cuáles son los planes económicos, son los agentes que mejores capacidades tienen para aprovechar las oportunidades que les plantea ese momento. Bien. Ceci, Cristian. Sí, ¿qué tal, César? Buen día. Bienvenido una vez más aquí al Solo por Hoy. Y la pregunta mía tiene que ver con la economía también, ya que estás en este tema todavía. Recuerdo que se hablaba de la política económica como una B corta en un momento dado, caída y rebote para crecer. Esto pareciera que es más una U, ¿no? Donde la base está más amesetada y como que cuesta salir. Digo por el tema del consumo, que pareciera que la gente o no tiene plata o no quiere vender los dólares, porque tampoco se mueve en el plano de la construcción, por ejemplo, en el rubro de la construcción muy detenido. El acceso a los créditos también para chicos jóvenes que quieren comprar su casa o que quieren construir o comprar un terreno. Digo, ¿cómo lo ves en este plano al tema de la economía? Sé que tu especialidad es más de la política, pero por allí podés ayudarnos también con la política económica que se ha implementado. Bueno, eso que referías vos al principio respecto de cuáles han sido las características de la recuperación. Sí. Esa recuperación en estos momentos es una recuperación que va a ser con una pendiente mucho más plana, ¿sí? Y gradual. De nuevo, que nosotros estemos transitando en un terreno positivo no quiere decir que hayamos recuperado las circunstancias o la situación anterior a la implementación del plan económico del gobierno a principios de este año. Entonces, ¿qué sucede? Cada actor y cada sector de la economía están operando de acuerdo a sus propias circunstancias. Por ejemplo, esta es una circunstancia, entre otras cosas, muy favorable para los importadores, porque el tipo de cambio está estabilizado, incluso bajo, incluso accediendo a los llamados dólares financieros. Eso tiene un impacto negativo en la actividad industrial, por eso las pocas tensiones que Milei ha tenido con el empresariado ha sido con el sector industrial, claro. Que el sector industrial está pidiendo una devaluación, entre otras cosas, para adecuar el tipo de cambio y que sea más competitivo en términos de tipo de cambio, la producción nacional y las exportaciones. Ahora, esto que decías vos respecto de cómo las personas resuelven su economía doméstica en relación a temas como la construcción o la casa propia o está muy dependiente de determinados factores muy sectoriales, muy puntuales. Nosotros podemos tener en la economía sectores que están obteniendo enormes ventajas a partir de la configuración que está teniendo la política económica hoy y otros sectores que están teniendo enormes dificultades o que no pueden, o al menos solamente se están recuperando o han detenido la caída, pero difícilmente puedan tener estándares o niveles de vida superiores a los que tenían hace prepandemia, por ejemplo. Entonces, casi que es una situación de cada uno. Lo que decís vos, una cosa es hoy por hoy la dinámica de la construcción, otra cuestión es la dinámica industrial. El consumo hoy por hoy está teniendo una recuperación estacional, estamos en la época de mayor nivel de consumo, pero ya sabemos lo que sucede con la actividad comercial en enero, febrero, son meses complejos, difíciles, habrá que ver cómo lo sobrellevan en esos momentos y qué perspectivas tenemos para el año que viene. ¿Cómo te va, César? Bueno, pensaba en todo esto que venías conversando, nos decías recién, nos ayudabas a analizar esta realidad del ministro Caputo, que tiene esta como mirada más financista y que parece ser, si no me equivoco, vos me corregirás también, va dando algunos resultados en cuanto a lo financiero, económico, en el tema de lo que tiene que ver con el costo de la vida diario que ha disminuido. La pregunta es, ¿se ha encarado por ese camino
¿hasta dónde iremos? ¿Hasta dónde se puede llegar? Y si hay vuelta atrás. Digo, porque esto trae muchos costos a nivel social. Estos caminos que parece ser que tapamos por un lado y queda destapado por otro lado. ¿Se puede equilibrar esto? ¿Se puede volver a una realidad un poco más social? Hay dos dimensiones que te diría que son muy importantes para tratar de determinar en qué medida es sostenible en el tiempo o este plan económico puede sostenerse hacia adelante. Uno es las expectativas que va generando y en qué medida los actores económicos en general, ¿no? Las familias, las empresas, etcétera, confían en este plan económico, confían que este es un tipo de cambio adecuado en el cual se puede operar en la economía o eventualmente empieza a haber presiones para la devaluación o incluso para una corrida en contra del dólar. Hubo una amague esta semana. Sí, sí. Y al mismo tiempo la capacidad que el gobierno tenga para generar divisas y sostener esa política económica de corte financiero. Hay algunas expectativas positivas en relación a lo que puede llegar a ser la cosecha de soja fundamentalmente el año que viene. Si enero es un buen mes en términos climáticos, puede llegar a tener una perspectiva positiva para la generación de divisas. Hay una expectativa, y el gobierno ya casi lo está diciendo de manera explícita, de que el próximo gobierno de Donald Trump todavía no asume ahora en enero, pueda tener un apoyo hacia la Argentina en materia dentro del Fondo Monetario Internacional y que eso implique un aporte de fondos desde el Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Eso le va a implicar el ingreso de divisas para mantener este modelo económico. Lo que sucede es que volvemos al mismo punto, estamos dependiendo de la posibilidad de que esas divisas se generen mediante préstamos, que sabemos que tiene consecuencias en términos de agravar el endeudamiento del Estado, y al mismo tiempo lo endeble que puede ser la producción agropecuaria al clima, ¿sí? Entonces, no estamos asentados sobre bases sólidas que nos aseguren un futuro en el largo plazo. Me parece que va a ser más un proceso de ir viendo casi que te diría por trimestres. Bueno, hay que decir, César, lo mencionaste vos recién, por ejemplo, el recorte en materia de obra pública. Se están empezando a ver algunos reclamos más puntuales, por ejemplo, esta semana desde Mendoza, ¿no? Por una serie de accidentes y de Santa Fe, mal estado de rutas. La gente, tanto las autoridades, gobernadores, también como la población dice, bueno, esta ruta hay que arreglarla, y esa ruta antes se arreglaba con obra pública, hay que ver ahora qué hace en ese sentido el gobierno, ¿no? Bueno, la respuesta, me detuve a escuchar la respuesta del vocero Adorni el día de ayer ante ese planteo, y la verdad que es hasta difícil de calificar. No tenemos interés en el tema. Claro. Definitivamente al gobierno nacional no le interesan determinados temas y no le importan las implicancias de esa decisión, y en términos políticos le funciona. Claro. Porque lo hemos visto con el veto al financiamiento de las universidades, con el veto a la actualización de los ingresos de los jubilados. El gobierno fue adelante, mantuvo su fórmula fiscal, no tuvo ningún tipo de prurito para tomar la decisión, a pesar de que había innumerables advertencias de que esto podía llegar a tener o podía llegar a afectar la imagen del gobierno. El gobierno no le importa, pisa el acelerador, va a fondo. La cuestión acá está con cuánta quietud o tolerancia, y no lo estamos planteando en términos conflictivos, sino cómo se plantea el resto del arco político frente a estas situaciones. Claro. ¿Sí? Básicamente lo que estamos viendo, y ese es otro de los temas más políticos, no tan económicos, de lo que ha sido el año del gobierno de Milei, es cómo el gobierno ha manejado la relación con el resto de los actores del sistema político. Claro. No ha intentado ampliar su coalición, al contrario, se ha mantenido, incluso en algún momento el propio Miguel Ángel Pichetto dijo, esto es un gobierno de minoría, y se siente cómodo ahí. Entonces, no ha intentado expandirse. Entonces, los actores, ¿cuáles son los actores que tienen algo para decir o deben decir algo, o no les queda otra que decir algo? Los gobernadores.
porque son los que tienen responsabilidades de gestión. Claro. Y son, en última instancia, ante el retiro del gobierno nacional, quienes tienen que ocupar ese vacío. Porque ninguno de ellos, y esto es otra novedad, nadie en el arco político, por fuera de lo que es estrictamente el espacio de la Libertad Avanza, intenta imitar su estilo. El estilo de la confrontación y de ir por encima de cualquier otro tipo de consecuencias en términos de gobernadores e intendentes, no están imitando ese estilo, están manteniendo un estilo casi que te diría clásico, digamos, casta en términos del presidente, de cómo gestionan. Gestionan intentando construir apoyos políticos, ninguno se intenta aislar, tienen un nivel de apego, de referencia hacia sus propios electorados mucho mayor que el que tiene el presidente, le prestan mucha más atención a lo que está sucediendo en sus propios territorios, asumen la responsabilidad y cuando tienen que hacer los planteos los hacen, algunos más, otros menos. Ya sabemos que naturalmente hay gobernadores que están más afines al gobierno nacional que otros, pero ninguno de ellos ha intentado en sus propias gestiones ir a fondo, aplicar motosierra, enfrentarse a todas sus oposiciones locales. Ha primado la prudencia, si se quiere, desde la perspectiva de los gobernadores. Entonces, ese estilo de Milei, que llama tanto la atención, no está generando un efecto arrastre en el resto de la dirigencia política. A lo sumo en materia discursiva, pero al momento de tomar decisiones, está priorizando el clásico manual de la gestión pública, de la política a nivel provincial, que esta nueva oleada libertaria. Ceci, Algunos mensajes que van llegando y también alguna pregunta, ¿no?, que queda por allí dando vuelta respecto a la política. Recuerdo que también antes de asumir el presidente Milei hablaba de la casta política y de ir contra la casta y bueno, ¿cómo lo ves hoy en este primer año de gestión con respecto a ese punto? Y te dejo un mensajito también que dicen por aquí: ¿a quién elegimos para que saque adelante al país? ¿Hay una solución exacta, rápida, una fórmula mágica quizás, dice, para que estemos mejor? Creo que todos de alguna manera llevan agua para su molino. Ariel dice esto, que nos deja un mensajito. Bueno, le respondemos a Ariel, sí, porque probablemente es la más fácil, paradójicamente, y no hay ningún tipo de fórmula mágica ni alternativa, y de hecho, ¿a quién elegimos? Bueno, ya lo elegimos. Claro. Todavía le quedan 3 años más de mandato por delante al presidente. Se disiparon todos aquellos interrogantes respecto de cuán sostenible en términos sociales era una gestión tan confrontativa. Cumplió su primer año, lo sobrellevó, incluso tomando las decisiones más antipáticas que se podían tomar, con lo cual ahí también hay un punto respecto de esta idea de que el presidente surfea, ¿sí?, sobrevuela, le pasa por encima a toda esa controversia social y política. Su decisión y sus convicciones las mantiene y las va a seguir manteniendo. Entonces, en parte también se ha develado el misterio. Javier Milei y su equipo de gobierno eran un gran misterio hace un año, ¿sí? Hace exactamente un año, cuando estábamos teniendo estas conversaciones, eran un enorme misterio porque no sabíamos ni qué iban a hacer, ni cuán firmes se iban a mantener en su rumbo. Bueno, ese misterio paulatinamente se ha develado. Todos los demás actores del sistema político lo saben. La perspectiva es que el presidente va a continuar con su mandato, va a seguir adelante, incluso tomando decisiones antipáticas, tiene un nivel de apoyo social consistente. Entonces, ya lo elegimos, va a seguir adelante y va a seguir gobernando en ese plano sin ningún tipo de sobresalto o de imprevisto. De vuelta, no podemos adivinar el futuro, pero la perspectiva es que cuando tengamos las elecciones de mitad de mandato, ahora el año que viene,
eventualmente, naturalmente va a mejorar porque va a presentar listas en muchos distritos en los cuales en 2021 no se había presentado. No se olviden, vamos a estar renovando la mitad de la Cámara de Diputados que se eligió en 2021. Entonces va a tener una mejor presencia legislativa. Entonces eso también le va a dar algún oxígeno político. Un elemento más que tiene que ver con lo político, concretamente esta sospechosa postulación del cuestionado juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de la Nación. Mi pregunta es cómo es que esto se condice con todos estos aspectos, podremos decir, positivos en cuanto a que mirá cómo bajó el tema económico y aparece esto otro. ¿Cómo es que está integrado y, bueno, qué se puede prever de esto? Claro, el hijo, perdóname, para agregar a lo que dice Cristian, el hijo es la casta judicial, ¿no? Y lo sigue defendiendo, claro, y está amenazando con que lo va a designar por decreto. Por decreto. Esto tiene que ver también con lo que mencionaban recién de cómo ha sido la relación de Milei con la casta. Bueno, una vez más, el plano discursivo y el plano de las decisiones. El plano discursivo sigue siendo el objeto y todo el tiempo aparece alguien que es destinatario de esa etiqueta de casta con la cual el gobierno le asigna la responsabilidad de determinadas cosas, sobre todo en términos simbólicos. Pero por otro lado viene el plano de las decisiones, y en el plano de las decisiones el gobierno, probablemente lo del hijo sea, bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas con lo del hijo. Por un lado, representa de manera cabal el ejemplo de una decisión con un importante rechazo de un número significativo de actores políticos, sociales, institucionales, académicos, etcétera, pero en el cual al presidente no le importan esos rechazos. Claro. Y si logra construir alguna fórmula de conveniencia, incluso aliándose con el kirchnerismo, esto en términos del pragmatismo, claro, lo va a hacer, porque la decisión la tiene tomada y va a avanzar en ese sentido, y no tiene grandes reparos en ese punto. Y por el otro, entonces, esa decisión atraviesa cualquier tipo de contradicciones que se le puedan presentar, y por otro lado, es un tema con algún grado de tecnicismo respecto de qué implica o quién es el hijo. Es decir, hay que sentarse a explicarlo al asunto, y con un clima económico, con algunas expectativas en materia económica relativamente positivas, resulta ser un tema que no hace mella en la percepción que la ciudadanía tiene del presidente. César, te propongo hacer una muy pequeña pausa musical, vemos un poquito, analizamos, reflexionamos sobre lo que estamos compartiendo y volvemos con algunas otras cuestiones, porque hay mucho para hablar. Entre estas cosas que hay que hablar es ver qué ven ustedes los politólogos de toda esta nueva configuración que hace que una persona que no busca la paz, sino que generalmente con sus expresiones genera conflicto y va al fondo. Bueno, ¿qué hay detrás de esto para que siga teniendo este sostenimiento de gran parte de la opinión pública? Al menos eso es lo que dicen las encuestas. En un ratito me lo respondes, ya volvemos, escuchamos un poquito de música. Claro. Y yo creo que termina siendo un saldo positivo para una parte importante de la sociedad, incluso con esas consecuencias sociales que venimos señalando. Claro, es como que ninguno de los dirigentes políticos que pueden llegar a tener algún tipo de aspiración se deciden dar este paso que parecería, antes era políticamente incorrecto, pero lo está llevando adelante Milei, digo, a parecer como más autoritario de lo que es. No. Todavía nadie se ha decidido a darlo, ¿no? Nadie lo va a correr por ese lado, claro, ni lo va a presionar por ese lado, porque probablemente Milei no deje espacio, claro, más allá de su figura, y además no solamente de sus decisiones, sino también de su estilo. Entonces, yo creo que el primer año ha sido para asentarse, para acomodarse, para sobrevivir, viéndolo desde el punto de vista de la dirigencia política, ¿no? 2025 va a ser un año para hacer una construcción. Vamos a poner siempre la mirada en los que más son vulnerables. Desde aquí, desde Radio María, gracias por iluminar también esa realidad, César. Me despido, Cristian Ceci. Gracias, Javier. Gracias, César. Gracias.